Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guillermo Larcón, soy el director creativo y fundador del proyecto Mi Clan. Quisiera presentarles a nuestro increíble equipo de trabajo que conforma por este grupo de chicos 100% mexicanos y todo el proceso que tarda desde diseñar un personaje o un arte concepto hasta la realización en 3D. Me gustaría agradecer a todo nuestro equipo de trabajo, a nuestro equipo de concepto de arte, a los historiadores, asesores y a todo nuestro equipo de modelaje por confiar en nuestro proyecto, a nuestra comunidad. Muchísimas gracias y esperamos poder brindarles un videojuego como nunca se ha hecho en la historia de México. Esperamos contar con su apoyo y muchísimas gracias. Hasta luego. Lo primero que se tiene que hacer para crear un concept art es investigar. Te tienes que documentar de todos los medios que puedas y después buscas una serie de referencias para que de ahí puedas tomar ciertas cosas para empezar tú a crear. Después sigue un proceso de bocetaje y ahí ya empiezas a delimitar cosas. Estamos hablando de leer códices, libros explicativos, revistas, tesis, investigaciones cortas, publicaciones, todo lo que tenga que ver con la cultura mesoamericana o prehispánica. Después de esto, en mi caso, procedo a realizar conceptos con tinta china. Esto inspirado en el estilo de arte de Yoji Shinkawa de la saga Metal Gear Solid. Y después de eso, ya una vez que queda consolidado el personaje, procedo a realizar el render de manera digital. Mi proceso creativo pues empieza con lo llamamos mood board, en el que hago investigaciones visuales de los personajes a los que voy a hacer. Entonces, por ejemplo, si me toca hacer un guerrero, tengo que investigar cómo era el guerrero, qué significaba el puesto que tenía él y en base a ello hago una propuesta interesante para hacerlo. Yo soy parte del equipo de concept, me especifico más en personajes. Lo que tengo que hacer es una investigación bastante grande, ya que el videojuego quiere que sea lo más fidedigno posible. Hago un sketch, a veces la inspiración no llega cuando estás enfrente de la computadora, entonces agarro mi cuaderno de bocetos y empiezo a hacerlo ahí. Después ya lo paso a los programas. Me gustó mucho, en especial el personaje de las brujas, porque mi abuelita y mi papá siempre nos contaron de ellas. Tienen un montón de historias mi familia con estos seres míticos, los chalchihuitls, la llorona, con la cabeza de caballo. Entonces me siento muy apegada y familiar. Entonces trato de poner todo mi empeño. Después de checar mucha investigación y mis propias referencias, voy a mi tableta, empiezo a dibujar varias ideas, se hacen varios filtros con nuestro director creativo y después de varios peloteos se tiene un concept art completo. Mi papel con los muchachos es brindar información. Todo lo que tenga que ver con comunicación gráfica y comunicación visual de la cultura prehispánica, eso es lo que es mi enfoque y forman parte de mi proceso creativo. Una vez haciendo la investigación y la obtención de información y demás, ya hago propuestas visuales de cómo debe de lucir, por decir, la pintura facial de una tribu para una celebración, la pintura facial para la guerra, la pintura facial para algunas rituales, inclusive la pintura facial de unos dioses. Hago la investigación, un bocetado, preparo una plantilla
y ya hago una propuesta gráfica ya montada sobre un modelo 3D para poder simular cómo lució en ese entonces, por decir, una pintura facial hecho con pigmentos de origen vegetal. Recrear el mito mesoamericano es bastante interesante porque, vaya, no hay mucha información tan acertada sobre cómo eran las ciudades, cómo era el estilo de vida. Suelen haber algunos libros que sí te relatan un poco de esto, pero tratar de traerlo a la realidad es un poco complicado, sobre todo tal vez de manera visual. Hay muchas cosas que aún se siguen descubriendo, hay muchas cosas que todavía no están bien descifradas de cómo es que se vivía en esa época, pero realmente es algo muy emocionante poder recrear todos estos mitos, todas estas ciudades, el estilo de vida es algo muy emocionante realmente. Las referencias que utilizamos para crear un concepto, principalmente en mi caso, vienen de diferentes fuentes, como pueden ser el arte barroco para crear a personajes españoles, y por otro lado con los personajes mexicas, sobre todo en dioses, en los códices y en esta investigación que se hace en conjunto con el departamento de investigadores y de historiadores, para de esa manera tener una interpretación más correcta y que a su vez sea funcional para el videojuego. Creo que Mictlán es una gran oportunidad para explorar nuestra cultura como mexicanos, y también pues no es algo que se haya visto muy a fondo, al menos en el género AAA, entonces pues va a ser, esperemos que sea algo totalmente revolucionario en la industria del juego. Pues en realidad sí se siente algo de presión porque estás representando muchas cosas que son muy significativas para el país, entonces sientes cierta presión de que si no lo haces bien, va a recaer sobre ti algo, pero al mismo tiempo te siente muy bien saber que estás dando este paso y que puedes llegar a una muy buena representación de lo que es tu cultura. Estando en un mundo donde existe la cultura mexica y su misticismo, que del lado de los españoles tengan también algunas de sus deidades, de estas figuras a las cuales ellas guardan alguna devoción, son importantes también como para explorar esta parte en la que hay una mezcla cultural y es la raíz de lo que da después un mestizaje cultural. Trabajar con Yash y Guillermo es algo muy divertido y bastante interesante. Más allá de la barrera del idioma que tenemos en el caso de Yash, no suele ser tan difícil porque Guillermo nos suele dar un feedback un poco más hacia su visión como director de qué es lo que quiere en el juego. Sin embargo, Yash nos da la visión de un profesional del concept art, cómo es que requiere las piezas, qué técnicas es la que tenemos que usar. Guillermo a cada rato está impulsándonos, está soltando retroalimentación que puede funcionar para este tipo de proyecto, y pues queremos que su visión salga lo mejor posible, y al mismo tiempo con Yash es alguien que desde un principio nos permite estar enfocados en por qué camino debemos de tomar para poder realizar estas piezas. El trabajar con Yash a mí me ha traído mucha experiencia, es un artista muy experimentado, y Guillermo es una máquina creativa. Guillermo siempre nos está dando ideas, nos está guiando, qué sí, qué no. Sobre todo es muy interesante cuando uno presenta su trabajo ante ellos y te dan retroalimentación. Bueno, en especial a mí ha hecho que haga las cosas mucho mejor y he dado un paso como artista. Mictlán es un parteaguas, me parece. Es un videojuego que está representando a México, la cultura, las tradiciones,
la magia y las ideologías que tenemos dentro de nuestro país tendrá un gran impacto en la comunidad de los videojuegos. Creo que estamos abriendo una puerta muy importante y sobre todo marcando un camino para futuros estudios en México, para que el mercado de los videojuegos en México no sea simplemente de consumidores, sino también de productores. Pues lo mejor del proyecto es la seriedad con la que la investigación se está haciendo, el poder pensar cómo se llegó a ese punto, cómo podemos o cómo pudo evolucionar esa civilización hasta llegar ahí, y que la cultura no es un simple adorno para decorar alguna obra, algún videojuego, cómic, etc., sino que es algo muchísimo más profundo, que es un reflejo de la persona misma, y el poder hacer eso y entender más a fondo el porqué de los habitantes antiguos y actuales de México es lo que me parece fascinante. A través de este trabajo de concepto de arte, podemos recuperar sus rostros, expresiones y miradas, para escuchar también su voz y honrar sus tradiciones, a fin de que podamos expresarlas en esta mítica historia de un México que día a día sigue luchando por mantener despierta su alma. Mictlán es la metáfora de esta lucha interior, en la que los dioses, hombres y culturas conquistadoras se enfrentan y en la que la pericia de cada jugador decidirá la batalla.